nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. En todas las sociedades hay instituciones que marcan, por así decir, un tipo humano, un modelo. Con mucha frecuencia se trata de instituciones militares, muy conocidas, en fin, la Marina Británica, la Caballería Francesa, los tercios. En España hay muchas unidades militares que marcan un tipo humano, pero si yo le pregunto a usted por una, usted me va a contestar con toda seguridad una que todos tenemos siempre en la cabeza, la Legión. Hoy veremos cómo nació la Legión Española. El 20 de septiembre de 1920 nacía la Legión Española, uno de los cuerpos más afamados de nuestras Fuerzas Armadas. España andaba enredada en la Guerra de Marruecos, un conflicto colonial que estaba costando mucha sangre y muchas lágrimas. La resistencia de las tribus montañesas del Rif se había convertido en una sangría constante. Las tropas españolas, formadas fundamentalmente por soldados de reemplazo, no tenían ni la formación militar ni la moral de combate precisas para enfrentarse a ese enemigo. Por eso, al teniente coronel Millán Astray se le ocurrió crear una unidad militar sobre el modelo de la Legión extranjera francesa que pudiera estar a la altura del desafío. Millán Astray era entonces un oficial de 40 años que desde los 17 en la Guerra de Filipinas se había distinguido como héroe de guerra. Su idea fue bien recibida por el gobierno y por el propio rey Alfonso XIII. El 28 de enero de 1920, el ministro de la Guerra, general José Villalba Riquelme, uno de los mayores renovadores del ejército español, firmaba la prescriptiva orden. Millán Astray escogió como segundo jefe a un joven oficial de brillante carrera, curtido en África y famoso por su imperturbable eficacia, Francisco Franco. La unidad nacía con el nombre de Tercio de Extranjeros. Cualquier ciudadano español o extranjero podría alistarse. Nadie le preguntaría quién era ni de dónde venía. No había más requisito que estar sano y fuerte y ser apto para empuñar las armas. Millán Astray dotó al nuevo cuerpo de una singular mística inspirada tanto en los viejos tercios españoles como en el bushido japonés, el código de honor de los samurái, que él mismo tradujo. El 20 de septiembre de 1920 se alistaba el primer legionario, Marcelo Villeval Gaitán, de Ceuta, que más tarde moriría en combate en Alucemas con el empleo de brigada. Esa fecha del alistamiento del primer legionario es tradicionalmente considerada como la fundación efectiva del tercio. Después llegó la primera expedición, 200 hombres enrolados en Barcelona. Enseguida creció la fama de los novios de la muerte como una unidad militar de excepcional arrojo. Desde entonces, la Legión ha estado presente en todos los conflictos bélicos de la historia moderna y en todas las misiones exteriores de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, con cerca de un siglo sobre sus chapirís, es sin duda uno de los cuerpos más queridos por la sociedad española. Y si alguien conoce bien a la Legión, porque ha hecho un libro sobre su historia, es don Luis Togores. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal el verano? El verano, pues relativamente bien. En fin, la Legión. Es interesante cómo un cuerpo puede definir un todo, ¿verdad? Y en este caso concreto, la Legión, preguntes a quien preguntes, y mira que hay unidades, en fin, importantes y consoleras en el ejército español, la Legión, por así decir, lo encarna todo. Bueno, Millán Astray era un rey de la comunicación. Muchas veces no nos acordamos de él, pero aparte de haber creado la Legión, es que crea Radio Nacional de España y es el potenciador del mito Franco caudillo para ganar la guerra. Era lo que digamos hoy un rey del marketing, la publicidad. Y él, desde el momento que crea la Legión, él ya tiene clarísimo que la Legión no solamente tiene que ser una unidad de una eficiencia militar total, sino que él quiere la proyección, digamos, a nivel nacional e internacional de la Legión. Y lo logra, y fruto de esas características especiales, ese estilo, esa forma de afrontar los gritos, los espíritus, la música, pues la Legión se ha convertido en la unidad, como has dicho, más popular del ejército español. Los espíritus son, por así decir, las letanías del credo legionario.
que es un código de honor, pero es un código de honor, por una parte, que recoge el espíritu castrense europeo tradicional típico y que además deliberadamente quiere entroncar con ese ejército vago al hielo y al calor que cantaba Calderón, ¿no? Con los tercios. Sí, él era, vamos a ver, todo el mundo dice que los militares de esa época son una gente muy burros y todo lo contrario, eran gente bastante ilustrada, bastante leída y mucho más que la mayoría de los españoles. Y él precisamente conoce muy bien los tercios de Flandes y coge esas rodomontadas, ese estilo especial que tienen los tercios y lo proyecta no solamente en el estilo, sino también incluso en los tambores, las cornetas, las manoplias, todo lo que rodea a la Legión. Y luego hace otra cosa muy importante, y es que la Legión se convierte, yo creo que tiene dos virtudes. Uno, una manera de redimir a gente que no tenía cabida en la sociedad, ya fuese porque fuesen soldados profesionales y no entraban en la vida civil, gente porque se les había roto la vida por mal de amores o un problema económico, o gente sencillamente que no se podía desarrollar pues porque eran menesterosos, delincuentes, etcétera, y la Legión les da esa salida. Y luego hace una cosa muy importante, que es, como dice Millán Astray, un legionario vale por dos: el legionario que va a luchar y el joven español que se puede quedar en su casa porque el legionario va en su lugar. Exactamente, hay que ponerse en el contexto. 1920 es un momento en el que la guerra de Marruecos está demostrando ser una carnicería absoluta. Las tropas que van allá tienen una preparación militar sencillamente nula. El ejército español en aquel momento, a pesar de los hechos heroicos que además tú mismo aquí has contado, objetivamente es una máquina que no funciona, que se atasca permanentemente. Y España está siendo incapaz de ganar aquella guerra. Se habían creado ya una unidad que podía, digamos, teóricamente suplir esas necesidades, que eran los regulares. Pero eran soldados nativos que en algunos casos se cambiaban de bando. Entonces hacía falta un soldado, vamos a llamarle blanco, occidental, que fuese fiable, y ese soldado tenía que ser el legionario. La apertura de las banderas a absolutamente todo el mundo crea, lógicamente, la imagen de que aquello es un depósito de criminales. Eso es verdad en una parte, pero es una parte pequeña porque realmente lo que aparece allí es el mundo entero, en realidad. Todo género de persona termina entrando en la Legión. Hombre, Millán Astray le da una carga romántica enorme, muy también de la época, ese romanticismo es muy típico de los años 20. Pero es verdad que van delincuentes, pero luego van notarios que su novia les ha abandonado, oficiales extranjeros y soldados profesionales que se encuentran ahí, algunos nobles rusos que la revolución los ha dejado. Entonces es un poco un crisol, como tú muy bien has dicho, de la Europa de la época, ¿no? Viene algún japonés, por ejemplo, vienen muchos cubanos, por ejemplo, que quieren vivir una vida de aventura. Hoy día, claro, la vida de aventura es hacer puenting, pero en aquella época la aventura de verdad era irse a la Legión. En términos estrictamente militares, ¿aporta algo específico como forma de combatir la Legión? Es una nueva forma de hacer la guerra. Es decir, los legionarios, para empezar, son soldados muy expertos que manejan muy bien el armamento, con una gran capacidad física, como tenían los viejos del tercio, una disciplina a toda prueba, que entre comillas nunca tienen miedo, que están dispuestos a sacrificar su vida y además que están empleando las nuevas técnicas de combate que están desarrollando los africanistas, que han empezado con los regulares y la policía indígena, pero que realmente se desarrollan en su plenitud pues en la época de la Legión, cuando Franco y Millán Astray son los que mandan. Franco la primera bandera y Millán Astray el tercio de extranjeros. Por Franco te iba a preguntar, porque Millán Astray no lo duda, es decir, va por Franco directamente como segundo jefe. En aquel momento Millán Astray es un teniente coronel, Franco es un comandante, es decir, son oficiales jóvenes y, por así decir, están en el segundo escalón, sino en el tercero. ¿Por qué especialmente Franco y no otros? Él lo conoce en unas pruebas aquí en Leganés, en las pruebas de tiro. Y Franco ya es un oficial de muchísimo prestigio. Piensa que es un tío que no llega a los 30 años y ya es comandante, con un montón de condecoraciones y experiencia de combate, estando en regulares, etc. Entonces, él ve, en cierta forma, la figura que, digamos, en cierta forma se acopla perfectamente al proyecto que él tiene. Y Franco, es que siempre se dice, pero Franco es un gran soldado, es un soldado de extraordinario prestigio. Vamos a ver, y aunque ahora nos quieran decir que ganó la guerra civil de casualidad, la ganó porque era el mejor soldado que en aquel momento había en el campo de batalla de España, y todo eso lo había aprendido en la guerra de Marruecos, ¿no? Sobre todo lo que demuestra es que es un logístico fuera de lo común, Franco, porque la verdad es que la infraestructura que crea en torno al campamento legionario realmente es una ciudad. Y más cosas, es un gran táctico, es un hombre absolutamente frío, es un hombre que digamos que en combate no pierde los papeles, se hace querer por los hombres, a pesar de que era un hombre bastante seco. Es decir, bueno, yo creo que es un soldado bastante completo, sobre la base de que es realmente hoy día diríamos que es un chaval, porque tiene... No sé si sí, la verdad que sí, efectivamente. Hoy día un tío de 20 y tantos años nos parece un niño, claro. Pero entonces era un comandante en combate con grandísima experiencia. Bautismo de fuego de la Legión.
Sabes que la Legión entra en bautismo de fuego, pero no quieren que combate, porque una cosa es la parafernalia que crea Millán Astray y otra cosa que dicen, bueno, y a ver estos señores cuando entren en combate... Eso te iba a preguntar después, sí, efectivamente. La primera vez que entra en combate de verdad y que es felicitada, curiosamente, son felicitados los legionarios del Hacho. El Hacho son los legionarios que están arrestados y que iban a la cárcel del Hacho y que cuando la Legión combatía los llevaban sin armas, con picos y palas, para ayudar como parte del arresto. Y la primera vez que la Legión es felicitada es precisamente porque los del Hacho, en un combate muy duro, cogen las armas de los muertos y dan el do de pecho legionario. Es la primera vez. Pero yo creo que la primera vez realmente que podemos decir que la Legión salta a la historia es la salvación de Melilla. Es efectivamente, después de Anual. Porque a ellos se los manda al principio al oeste. Sí, está en la zona de Ceuta, en la Llévala. Que es una zona relativamente tranquila dentro del bueno, sí, comparado con lo que iba a ser lo otro. Comparado con lo que iba a ser lo otro, efectivamente. Sí. La marcha desde Ceuta hasta Melilla realmente es una proeza. 101 kilómetros. Que van prácticamente sin dormir, sin descansar, los montan en Ceuta los vapores y llegan 2 días después a Melilla para salvar la ciudad, que es que hoy día no tenemos la percepción, pero desde el Gurugú se podía disparar con toda tranquilidad sobre las calles de Melilla. Y cuando llegan, primero Millán Astray, que era un orador espléndido, da su famoso discurso, estamos aquí para salvaros, etcétera. Luego se producen los cantos legionarios y cuando los legionarios bajan, que claro, están hechos una mierda, porque han hecho 101 kilómetros de marcha, van todos sucios, y Franco reseña en su libro Diario de una bandera, mira, estos son los que nos van a salvar, mira qué sucios y qué peludos vas, huelen a guerra, ellos nos van a salvar. Y de hecho, bueno, pues la Legión va a ser una de las piezas fundamentales para la salvación de Melilla. Se convierte en la columna vertebral junto con los regulares de la Guerra de África. ¿En qué medida es decisivo? Vamos a ver, la Legión a partir de entonces empieza a crecer, empiezan a haber más banderas, llegará un momento que prácticamente en la Guerra Civil hay casi 19 banderas, si no me falla la memoria, es decir, que es un verdadero ejército. Una bandera es el equivalente de un batallón, recordemos. Sí, es un batallón de aquella época, porque no como ahora, era un montón de tíos, algunas veces casi 2000, y entonces realmente llevan todas las vanguardias y toda la dureza de las operaciones junto con los regulares y la policía indígena. Y de hecho rompen el frente, y además tienen algo muy importante, es que los legionarios no dan, ni piden ni dan cuartel. Y eso, en un enemigo tan cruel como el marroquí, hace que esa frase del marroquí de que el soldado español ni pega ni paga y que es un pobre desgraciado, queda totalmente rota con la Nos queda solo un minuto y te quería hacer una pregunta que se hace mucha gente. Todo lo que conocemos hoy como liturgia legionaria, los sábados, los himnos, el paso, etcétera, ¿nace desde el principio o se va elaborando con él? Se va haciendo. Por ejemplo, el sábado legionario es de los años 50. Lo crea el general, entonces coronel Serrano Montaner. Es decir, la Legión ha ido construyendo su propia historia, como todas las unidades. Es decir, ha ido incorporando cosas y que forman parte de la historia. Evidentemente, cuando alguien nace tiene poco que contar, aunque Millán Astray, ya lo cuenta en su libro La Legión, le dota de muchas cosas. Pero la Legión sí ha ido construyendo su propio mito, que más le va bien. Desde luego que sí, ya lo creo que sí. Así nació la Legión. Si quieres saber más, el libro de Luis Togores, evidentemente, porque no cabe duda de que es uno de los cuerpos militares que más han marcado la cultura militar española, porque hay efectivamente una cultura militar intensísima. Luis Togores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.